Felicidades, pastor. Pastor Eliud, muchas gracias. Y aquí estamos. Oye, ¿cómo está tu esposita, Paz? Excelente, pastor. El día de mañana viajamos a Tuxtla. Ya desde el mes pasado me la dieron que ya su embarazo no es de alto riesgo. Ok. Tan así que nos aventamos un día en un paro que hicieron en la carretera, sin agua, sin alimentos. Qué bárbaro. Pero Dios proveyó, pastor, agua y alimentos, pero muy contento. Ya mañana vamos otra vez a chequeo y ya nada más esperando. Hoy entramos al mes 7. Gloria a Dios. Ya muy, muy feliz, muy, muy contenta. Ya Gloria armando a Dios. todo para 9 de noviembre en Tuxtla. Ok. Armando todo, buscando dónde comer, dónde hotel, todo. Ya allá se va, allá sí, va a dar a pastor. luz. Ok. Sí, allá va a dar a luz porque ahí fue donde Dios nos llevó, sí. Ok. Allá, pastor. Allá. Bueno. Muchas muy bien, gracias, amado, pastor. muy bien. Salúdala, por favor, de nuestra parte. Claro que sí, pastor, le doy tus saludos. Bendiciones. Por cierto, les comento a todos y al rato lo volvemos a hacer. Estamos intentando tener una reunión presencial el martes 10 de agosto, ¿ok? Martes 10 de agosto en la iglesia del pastor Noé Martínez. Después les pasamos la ubicación. Digo, estamos intentándolo, queremos ver qué Dios hace con esta cuestión de los semáforos y todo esto. También ser muy prevenidos, pero también movernos con fe. Entonces, por lo pronto está programada, el pastor Noé abrió las puertas de su iglesia, nos va a invitar a un desayuno, creo que va a haber tortas de tamal, qué rico, y primeramente Dios, nos vamos a ver allá. Vamos a comenzar, tenemos por ahí un canto, una adoración, y vamos a comenzar de esta manera adorando al Señor. Pati, ayúdanos, por favor. Sí, ya vi que es Ron. Ron, buenos días también. Adelante, Pati, vamos a adorar al Señor. Cuando pienso con
Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Recuerden que les habíamos pedido a todos, los que quisieran y pudieran, compártanos videos de sus grupos de alabanza, ¿no? O de ustedes mismos, como Oseas, que ese sí tiene como 1000 canciones ya grabadas. Compártanoslos para que podamos compartirlas también aquí en las reuniones, ¿sale? Muy brevemente les diré, amados, que veo cómo Dios nos está guardando y levantando como su iglesia, como su cuerpo, ¿no? Para llevar adelante la obra que nos fue dada, la encomienda, la misión que nos fue dada como su iglesia, ¿no? La primera cosa que yo te diría es, uno recuerda cada día ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno, ser guiado, ser respaldado por el Espíritu Santo. Recordaba recordaba y decía esta semana a otras personas que nuestras armas en el Señor no son carnales, son poderosas, y hay que recordarlo cada día para poder hacer uso de ellas. Y sin perder de vista que somos sal y luz en la tierra, trabajar con las herramientas o con las armas que Dios nos ha dado. Y bueno, creo que la primera cosa para estar preparado, sin duda alguna, es ser lleno del Espíritu Santo. También tener una vida íntegra, ¿no? De manera que podamos hablar no con una autoridad propia, pero sí con una, ¿cómo decirlo? Pues con una integridad, con una santidad que nos permita también que otros vean esa luz en nosotros y valga la expresión, ser para otros una tierra deseable. Pero eso no pasa si no tenemos la dirección, el respaldo del Espíritu, y no pasa si en nuestras decisiones no tomamos las decisiones conforme al corazón, a la voluntad de Dios, la cual la mayoría de nosotros conocemos en la Escritura. Vivir en santidad, leer, estudiar, meditar, compartir, memorizar la Biblia cada año, cada año. No debiera ser una meta, simplemente ya debiera ser nuestro estilo de vida. Estar leyendo, estar escuchando, estar meditando, estar memorizando y compartiendo la palabra. Esa es una de nuestras armas más poderosas y debiéramos ser mucho más diestros cada día en ello. También hacer de cada familia, cada casa, un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Pelear una buena batalla no es solo ser buenos en el púlpito, creo que la mayoría de ustedes lo son. Creo que la consejería también es una herramienta excelente, pero lo importante, lo trascendente es hacer discípulos para que los matrimonios, los padres, los hijos, los hermanos, en sus propias casas levanten un Betel. Mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. Y se hagan discípulos. El punto es exactamente ese, hacer discípulos de Cristo en cada persona. Ahorita recuerdo que está pues el proyecto de Plan Nacional de Evangelismo, cada uno gane a uno, cada familia gane una familia, cada pastor haga un pastor, cada iglesia siempre una otra nueva iglesia, etcétera. También está el proyecto del Día Nacional y el Día Global de Oración, está el proyecto de 1 billón por Jesús, está Samaritan Purse y también está el festival del Dr. Franklin Graham, un montón de oportunidades para evangelizar y a partir de ahí hacer discípulos. Y por último, digo yo, otra arma fuerte en nosotros, que es la oración, también puede servir no solo para pedirle a Dios, claro que lo hacemos, también adoramos al Señor con nuestras oraciones, claro que lo hacemos, pero también otra arma poderosa ahí es, junto con la fe, resistir al diablo, reprender las obras del demonio. En fin, son cosas que he venido compartiendo en estos días y yo quisiera solo mencionárselas porque creo que es importante recordar que pelear la buena batalla de la fe es parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad. Así es que, amados, hay que sacar los músculos espirituales, hay que aprender a usar las armas espirituales y hay que seguir usándolas día con autoridad en el poder del Señor. Bien, hoy invité a compartir a un amigo muy querido, el pastor Daniel Valencia. Y digo muy querido porque en un minuto les explico. Su papá es el pastor Vidal Valencia, fue pastor de la iglesia San Pablo en la Ciudad de México por muchos años. Si yo no mal recuerdo, él fue el fundador.
Pero yo llegué en un momento de mi vida, hace 44 años o 43, y aunque ya asistía yo a otra iglesia presbiteriana también, fue en un mensaje del pastor Vidal Valencia que el Espíritu Santo tomó mi vida y me llevó a confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ya había yo evangelizado, ya había yo compartido, ya había yo asistido a un chorro de cultos, llevaba 6 meses asistiendo un tiempo a San Pablo de Oaxaca, un tiempo a Jesús de Nazaret, aquí en la Ciudad de México. Pero ese día en San Pablo, Iglesia San Pablo, en la calle Pérez de León, con un mensaje del pastor Vidal Valencia, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Así es que por esa razón, toda esta familia tiene ese especial cariño de mi parte. Pero Daniel es un hombre que Dios ha usado, un pastor, que Dios ha usado para animarnos, prepararnos, empujarnos, jalarnos, arrearnos a salir a evangelizar. Pero también es un amigo. Y le pedí que hoy nos comparta la palabra y quisiera, Daniel, si ya estás por ahí, no alcanzo a ver tu cámara. Aquí andamos, aquí andamos. Ok, gracias por abrirla, amigo querido. Pues mira, esto es el grupo de pastores amigos que nos denominamos Red Comunión. Cada semana nos reunimos, escuchamos una palabra, la mayoría somos pastores, pastoras, y obviamente pues trabajamos en el servicio del Señor. Y ahora el tiempo es tuyo, Daniel. Gracias por aceptar la invitación y te escuchamos, querido amigo. Muchas gracias. Agradezco a Dios esta oportunidad de estar con ustedes. Ya en alguna ocasión he podido estar ahí en las instalaciones cerca del Metro Lindavista y conocer a algunos de ustedes, pero probablemente algunos no me conozcan. Soy hijo de pastor, como el hermano Elios lo ha compartido. Y bueno, en esta mañana me pidió que no es tanto una predicación, porque bueno, son pastores, ya lo que menos quieren son predicaciones. Y algunas palabras de ánimo. Entonces es como un combo, un mactrío, a ver qué puedo hacer en media hora, de no predicar, pero dejarles palabras de esperanza y palabras de la Biblia también. Y entonces estoy optando por algo más testimonial, algo un poquito, un recuento rápidamente de lo que es mi vida y que les pueda servir también a ustedes. Como el hermano ya lo dijo y él ya lo mencionó, mi padre, pues Dios le ha dado a él el don de evangelismo, de esos pastores, que cada pastor tiene un énfasis. Ustedes seguramente como pastores tienen un énfasis, dicen, para esto soy mejor maestro que predicador, o soy mejor supervisor, o soy mejor consejero. Hay pastores excelentes y es una de las áreas muy, muy fuertes del pastorado, la consejería. Y algunos no la tenemos, pero algunos tienen otro énfasis. Y en el caso de mi papá, pues fue el evangelismo. Yo creo que es muy importante que como pastores estemos conscientes de cuáles son nuestros principales dones, porque por ahí vamos a canalizar mucho. Y efectivamente, mi papá, tuvo la inclinación hacia el evangelismo. Y entonces le echó todo el asador al evangelismo en la iglesia. Y fue un momento en que la iglesia creció mucho. De hecho, hubo una época en que en la iglesia de San Pablo, llegamos a tener como, pues según las estadísticas, eran como 80 estudios bíblicos en casas. O sea, fue una época muy bonita de la iglesia, que cualquier persona que quería abrir su casa y le mandaban quien predicaba, quien cantara. Surgieron grupos de alabanza a la antigüita, ¿no? Como todavía hace unos 30, 40 años eran, la guitarrita, y vámonos a cantarle a las casas. A mí me tocó todavía llevar una guitarra, empezando un curso de doctrina bíblica básico. Pero algo noté, algo se notó en la iglesia, y empezó a haber una especie de fuga. Y les menciono esto porque soy pastor. Ahorita quizás les explique cómo llegué a ser pastor. Ustedes son pastores también. Entonces, llegó un momento en que en la iglesia empezó a haber una especie de fuga. Se empezó a notar que algunos hermanos, pues que les gusta más el estudio, empezaron a emigrar a otras iglesias. Y aquí teníamos cerca de la iglesia San Pablo un par de iglesias muy buenas. Una donde estaba el doctor Nayan Hayes, que fuera el director de filosofía en la Universidad Iberoamericana, y luego el doctor Rolando Gutiérrez de los Bautistas, fundador de la iglesia Oreb. Pues eran competencias muy fuertes
para la iglesia San Pablo. Entonces empezamos a notar que algunos se iban saliendo de la iglesia y lo que iban buscando era un poquito más de contenido, de carne, porque el énfasis de la iglesia fue un énfasis casi 100% evangelístico, y eso creció mucho, pero llegó un momento en que la parte del, entre comillas, discipulado, a eso me refiero ahorita en la parte del estudio y más carne, ¿no? Del conocimiento de la Biblia, no se estaba logrando. Y fue una de las razones, se detectó a tiempo. Y entonces ahí descubrí varios dones de mi papá. Mi papá, otro de sus dones fue precisamente cuidar. Y entonces él utilizando el método de preceptos sobre preceptos, algunos de ustedes lo conocen, le enseñan a uno a estudiar la Biblia por sí mismo. Y entonces él hizo el estudio de Primera y Segunda de Timoteo, Tito, las cartas pastorales, en el formato de precepto sobre precepto. Y incluyó algunos de los del personal de la iglesia que laboraban ahí para hacer su grupo piloto, y los publicó. Incluso todavía el doctor Luis Palau hizo un comentario del Nuevo Testamento, y a él lo invitaron a las cartas pastorales a mi papá, que fue todo eso fruto de eso. Y después empezó a escribir los cursos de doctrina bíblica, o sea, empezó a darle un balance al evangelismo y al discipulado. Creo que esto es importante mencionárselos, hermanos, porque como pastores tenemos que estar bien, un balance en la parte evangelística y la parte de lo que es el discipulado en la iglesia. Yo llegué a ser pastor, pues porque Dios lo tenía así determinado. Yo quería servir a Dios, pero lo que menos quería yo era ser pastor, porque no me gustaba, ¿no? Era la época en que decían, hijo de pastor, lo peor. Y entonces esos eslogans a mí como que me molestaban mucho. Yo dije, pues, ¿por qué? ¿De dónde surge? Pues si no siento, quizás no soy el mejor, pero no siento que sea el peor. Y en el año 85, que vino el terremoto en la Ciudad de México, cuando vino el doctor Luis Palau, varios hijos de pastores fue afuera de un centro de fe, no sé si creo que fue el de acá en el metro Tacuba, Centenario, no, el centro de fe que acá está por Tacuba, ahorita se me fue. Tacuba se llama exactamente. Ok, Tacuba, sí. Creo que fue ahí, afuera creo que fue en ese centro de fe, vino Luis Palau, hace un recorrido a varios lugares para animar a la gente pues, después del terremoto. Y estábamos ahí varios hijos de pastores, entre ellos estaban los hijos del hermano Rubén Enríquez, también muy conocidos, Rubén Enríquez, si algunos de ustedes lo conocen, y estábamos hablando de este eslogan, ¿por qué no se catalogan a los hijos de pastores como lo peor y todo? Y dijimos, vamos a hacer algo para cambiar ese eslogan, y surgió el movimiento de la nueva generación, que no sé si algunos de ustedes lo recuerden, pero fue una época en que dijimos, vamos a convertir esta generación en discipuladora, lectora de la Biblia, misionera, evangelizadora, de oración, y gracias a Dios, pues muchos de los que estuvimos en el inicio de ese movimiento, pues seguimos ahora sirviendo a Dios. Yo quería servir a Dios, pero lo que menos quería era ser hijo de pastor, porque yo no estaba peleado con el ministerio, estaba peleado con la vida del pastoral. Yo dije, no, como que no me gusta mucho cómo tratan, sobre todo que yo vengo de una iglesia presbiteriana. En la iglesia presbiteriana a veces es más un empleado el pastor que el líder, es más como que un empleado. Está el grupo de ancianos, y a veces se convierten en los que, como si fuera una compañía, o sea, te pagamos para que tú hagas lo que nosotros queremos que hagas. Entonces dije, no, como que eso no va conmigo. Pero bueno, estudié comunicación. Le dije, Dios, yo sí quiero servirte, quiero hacer algo para ti. ¿Cómo, en dónde? Y en aquel entonces, estoy hablando del 83 más o menos, estaba haciendo un cálculo de los años que llevo ya en el ministerio. Empecé en periodismo, en el 83, pues ya voy como en unos 3, 4 años estaré cumpliendo 40 años de ministerio, no de pastor, pero sí en el ministerio. Empecé en la revista Gracia. La revista Gracia todavía era en blanco y negro. Entonces me tocó a mí parte de ser pionero todavía en estas, fui, no sé si el primer periodista cristiano pagado. En la revista Gracia me pagaban por ser periodista. Entonces dije, yo sí quiero ayudar, pero quiero servir en un área que se necesite. Y en ese momento yo vi la necesidad de las comunicaciones.
y empecé trabajando en la revista Gracia. Después fui el editor y bueno, gracias a Dios al final ya fui el director de esta revista. Pero me tocaron varios cambios que no se vivían en aquel entonces. Uno es que las publicaciones mayormente eran blanco y negro. Después, por medio de la influencia de Arturo Allen, que fundó Piedra Angular, cuando la música, no sé si ustedes recuerdan ese boom de músicos que se dio, él nos impulsó a poner portadas y anuncios a color. Y ahí fue donde empezamos a ver esos cambios, ¿no? Ya, y gracias a Dios ahora, bueno, pues ya hay muchas buenas publicaciones, se ha abierto el radio. Gracias a Dios por el terremoto del 85, en el sentido de que gracias a ese terremoto se empezaron a abrir la radio y otras vías de comunicación. Y después ya vino la ley iba a decir nuestro hermano, ¿no? Del expresidente Salinas de Gortari. Y entonces, pues gracias a Dios que ahora estamos nosotros disfrutando. Estamos atrasados en relación con América Central y América del Sur, con muchos países que nos llevan décadas de ventaja en las comunicaciones. Pero bueno, dice la Biblia que los últimos serán postreros y yo creo que vienen momentos muy buenos para nuestro país en el área de comunicaciones. Yo siempre he pensado que, bueno, cuando yo era joven, yo tengo 61 años. No sé cuántos se identifican conmigo, un poquito más, un poquito menos. Pero yo le doy gracias a Dios que nos tocó una de las mejores generaciones, porque nos tocó el boom de la alabanza. O sea, los cantantes de Miguel Casina y toda esa generación, Torrefuerte, Marcos Witt, todo ese boom de alabanza que primero se hizo en inglés con Maranata y con esos movimientos, llegó a México y Dios lo impulsó con estos cantantes que pues fueron una súper bendición para nuestra generación. Y entonces yo cuando estaba en la universidad, me acuerdo que tuve una novia y que me mandó a volar. Entonces ustedes saben que pues la música te pega, ¿no? La música es un instrumento. Entonces, a mí me gustaba el primer disco de Amanda Miguel, no sé cuánto lo recuerdan ustedes, cuando dice, vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, y sus gritos, ¿no? ¿Cuánto recuerdan a Amanda Miguel? O los primeros cassettes de Manuel, cómo me pegaron, y no se diga José José, pero me los aprendí de memoria, los tenía en mi carro, los guardaba y en la noche los escuchaba en mi grabadora, porque pues cuando uno está dolido en el corazón, pues la música es muy poderosa. Y entonces yo decía, Dios, ¿cuándo nos vas a dar una música de ese nivel? Que uno quiera escuchar, que uno quiera. Y entonces Dios nos regaló ese boom de alabanza, que ya no teníamos que ir a buscar música pagana, ¿no? Para consolarnos. La música cristiana era muy buena. Y después se empezó a abrir el cine. Ahorita, bueno, la literatura fue la primera, buenos libros de buena calidad, después la música, buenas composiciones, buenos cantantes, y después se abrió el cine. Ahorita hay muy excelente cine cristiano, excelente y muy buenas plataformas para el cine. Y yo creo que uno de los últimos, bueno, falta explorar en la escultura, en la pintura, que son cosas más finas, la poesía, aunque hay buenos poetas cristianos. Pero yo creo que uno de los últimos rubros que vamos a conquistar es el teatro. O sea, yo todavía sueño que me toque a mí, en mi generación, el poder tener obras de teatro de primer nivel. Yo por eso estudié comunicación, le dije, Dios, yo quiero estar involucrado en las comunicaciones. Entonces dije, yo no quiero ser pastor. Me dice, está bien, te voy a dar chance. Aparte yo le dije a Dios, yo quiero ser misionero, pero sin salir de mi país. Así, ¿cómo es eso? Quiero ser misionero, pero no quiero salir de mi medio ambiente. Y Dios me lo concedió. ¿Cómo me lo concedió? Estudié comunicación, después me metí a la revista, después entré a Vela como encargado de comunicación y el Ministerio Juvenil. Y hace unos más de 10 años, a través de la asociación Billy Graham, me invitaron a encargarme de los programas de televisión del proyecto Mi Esperanza para América Latina. Y entonces, pues sentí que era lo que Dios me estaba concediendo, ser misionero sin dejar de vivir en mi país, porque nada más me iba 15 días, regresaba 15 días, me volvía a ir 15 días, y así en cada país de América Latina para poder hacer los programas de Mi Esperanza. Y cuando uno escuchaba las estadísticas de los miles de personas que recibían a Cristo,
pues dije, bueno, Dios, creo que me estás concediendo una especie como de un capricho, ¿no? Porque Dios es bueno, hermanos. Y Dios, pues cuando nos da una misión, nos da los medios, nos da la manera. Pero en el 85, que vino el terremoto, yo todavía me resistía a ser pastor. Y hubo un problema con un encargado de una misión de las iglesias, un hermano cayó en adulterio, y entonces los ancianos de la iglesia me dijeron, Daniel, ¿por qué no te vas a encargar de la misión? En lo que conseguimos a alguien que se encargue. Yo estaba en una época muy fría de mi vida espiritual. Dios me concedió ir a dar clases a una universidad en Estados Unidos de español y tomar algunas clases, un año, una especie de beca. Y entonces cuando regresé, yo regresé muy frío. No le echo la culpa ni a Estados Unidos, ni a haberme ido, no. Yo me echo la culpa a mí mismo. El chiste es que yo estaba frío, espiritualmente estaba frío. Y yo me acuerdo que los domingos me sentaba en el templo hasta atrás, no hasta atrás de borracho, sino en las filas de hasta atrás. Yo, o sea, porque nunca he sido vicioso de ese sentido, nunca se me ha dado a mí la droga, el cigarro, la bebida, gracias a Dios nunca me ha traído eso. Pero yo estaba hasta atrás sentado, siempre, cada domingo ya me sentaba hasta atrás y no sabía nada de la iglesia, aunque era hijo de pastor y pues estaba cerca de las actividades, pero no estaba involucrado. Al siguiente domingo otra vez asistía y entonces me sentaba hasta atrás, escuchaba. Y así se me fue medio año, no sé, se me fue un buen rato que dije, pues digo, no me alejo de la iglesia porque creo en la iglesia, creo en el evangelio, creo en Dios, pero estaba frío. Me di cuenta que era como un cerdo, disculpen que me exprese así, era como un cerdo. Comía y engordaba. O sea, yo iba el domingo y me alimentaba, pero todo se quedaba aquí en la panza, espiritualmente hablando. O sea, recibía, pero no daba, me estaba engordando. Cuando los ancianos me dijeron, ¿por qué no te encargas de esta congregación que ahorita está sin atender? Dije, Señor, esta es tu respuesta. Esta es tu respuesta. Y entonces 5 años estuve como pastor laico, trabajaba en Vela y luego atendía a la iglesia como pastor laico. Después ya me llamó la iglesia, me hicieron el llamado, terminé los estudios que tenía que terminar, me ordenaron y empecé a ser pastor ya de tiempo completo. Y entonces, Dios tiene sus formas de trabajar. Yo descubrí que una de las mejores maneras de sacudirte la frialdad es cuando tú tienes a un nuevo discípulo en tus manos. Cuando tú le enseñas el ABC del Evangelio. Y ahora como pastor, se los puedo decir, les digo, ya voy para cerca de, por lo menos 35 años ya los tengo cumplidos, involucrado en el ministerio. Y ahora como pastor, lo que sí les puedo decir, porque creo que a veces se nos olvida, preparamos mensajes para la iglesia, estudiamos para presentar la Biblia, pero no para estarnos alimentando. Espero que no sea el caso de todos, pero probablemente hay alguno que estudia porque tiene que dar un mensaje, pero no para que te estés retroalimentando personalmente. Y descubro todavía en estos días que la mejor manera de sacudirte esa apatía, esa frialdad, es que tengas tú a tu cargo un discípulo, un nuevo creyente. Que no nos conformemos con solamente predicarle a la iglesia, sino que tú mismo seas parte del proceso de ganar a alguien para Cristo, de discipularlo para Cristo. Y las mejores experiencias que yo tengo son de ese tipo. A mí me fascina predicar, me gusta predicar, es parte de mis puntos más altos de la semana. Y cada vez se siente más el compromiso, porque cuando tú tienes una iglesia a la que le has predicado más de 20 años, 25 años, ya no es fácil preparar un mensaje, porque ya te han escuchado 25 años, 30 años. Entonces cada vez se convierte más difícil, pero es un bonito desafío. Pero un testimonio que tengo es un chileno. Él vino a vivir aquí a México. Yo en ese momento estaba plantando una iglesia allá por Villacuapa, y él trabajaba en un banco. Alguien lo alcanzó para Cristo, no había aceptado a Cristo. Un católico de primera. O sea, él venía con una maestría de Harvard, se vino a México un tiempo a trabajar en el banco, y muy buen católico, excelente católico. Todavía recuerdo que aquí le tocaron las elecciones del cambio del PRI al PAN,
y todavía Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, que es especialista en andar supervisando que las elecciones se hagan bien y evitar los fraudes y todo este proceso democrático. Él supo que estaba en México y lo invitó para que fuera parte del... A él le tocó estar ahí en Los Pinos, cuando creo que fue Cedillo el que salió a decir, el PRI perdió, o sea, perdimos, y tener que se la entregar, creo que fue él, ¿no? Entregársela al PAN. Todavía me acuerdo que él me decía, Jimmy Carter le dijo al expresidente, da la cara, reconoce la derrota, o sea, animándoles al proceso democrático, y así lo hizo, ¿no? Salió a dar el anuncio que el PRI había perdido y el PAN había ganado. Pero un católico excelente. Yo me acuerdo que lo traté de evangelizar con unos 2 amigos, lo invitamos a comer, fuimos a su trabajo, a la hora de la comida, salimos a un restaurante, ahí lo evangelizamos, y le hablamos clarito el evangelio. Mira, se trata de esto, el perdón de los pecados, el arrepentimiento y todo. Él no tenía problemas de dudar de Dios, él era un excelente católico, muy culto, muy culto, pero católico, no fanático como los mexicanos, ¿no? Él era un católico culto. Entonces, le evangelizamos, y al final, cuando le dije, lo que tú necesitas es aceptar a Cristo, es lo que le costaba trabajo a él. Le costaba mucho trabajo decir, sí, acepto a Jesucristo. Y entonces se me ocurrió utilizar una ilustración. No sé cuántos vieron una película que se llama La Isla. Creo que es esa, donde es como un paraíso, donde un grupo de jóvenes van y atraviesan un plantío de drogas, y los van persiguiendo y van huyendo. Bueno, llega un momento en que ellos están corriendo en la pues no selva, pues, algo así como la selva. Llega un momento en el que están en el río. La única manera de continuar es dando un salto. O sea, era como una cascadita. Entonces llegaron, y la única manera era, tienes que brincar. Entonces uno se animó, dio el brinco. El otro se animó, dio el brinco. Y quedaba uno, pero cuando veo que pues ya vienen los que los van persiguiendo, pues le tuvo que dar el salto para seguir avanzando en el camino. Y yo le dije a este chileno, Edgardo se llama, le dije, Edgardo, eso es lo que tú necesitas. O sea, tienes que dar ese salto de fe. Bueno, finalmente aceptó a Cristo. Después su familia se regresó porque él ya había terminado su trabajo aquí, y le quedaba una semana para irse. Y entonces le dije, vente a mi casa, vende, le entrega a tu casa. Tenía que ir a regresar una camioneta a Estados Unidos, tenía que arreglar todos sus papeles. Dije, quédate aquí en mi casa en lo que te vas a Chile. Y dice, y sirve que estudiamos la Biblia en las noches, cuando vengas del trabajo estudiamos. Y dice, ok. Y me acuerdo que en esas noches, él estaba enfrente de la mesa, yo de este lado, llegaba la cena, comíamos, mis hijos estaban chiquitos, los acostábamos y nos quedábamos platicando él y yo. Una noche le tocó el tema de la oración, y entonces le expliqué, orar es hablar con Dios, pedimos, agradecemos, intercedemos. Le expliqué todo el proceso de la oración. Al final le dije, vamos a orar, yo voy a orar, después tú oras. Entonces yo oré para que vea un ejemplo, Señor. Al final acostumbramos a decir en el nombre del Señor Jesucristo, si quieres con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como tú quieras, es hablar con Dios. Y entonces yo terminé mi oración, y le dije, te toca, y pasó unos segundos, se convirtió en 1 minuto, y yo dije, pues, ¿qué pasa? Que no ora. Y entonces, de repente, así como en la iglesia cuando era chiquito, que me regañaban cuando abría los ojos, cuando oraba, me acuerdo que le hice así, para ver si tenía qué pasaba. Y cuando lo vi, estaba llorando. No sé qué relación tuvo con su papá, no sé qué experiencias tuvo en la vida pasada. Le costaba llamarle a Dios. Porque en la clase yo le dije, a Dios le podemos llamar papá. Y papá en cariño, Abba. Le expliqué lo que es Abba. Y le dije, puedes decirle papá, papi, como tú le... Y yo creo que tuvo algún problema con su padre biológico, no sé qué, porque lo vi llorando. Le costaba trabajo decirle a Dios, papá. Un católico súper culto, súper preparado, pero esa parte personal. Y esas experiencias, hermanos, son de las, como dice el comercial, tanto vale esto, tanto vale aquello. Una experiencia de estos no tiene precio. Y son de las que nosotros como pastores debemos seguir experimentando, debemos seguir disfrutando, gozando, para poder compartir esos principios con la congregación. Bueno, quiero ir terminando ya. Como pastores también es muy bonito que tengamos nosotros
un versículo clave. Casi siempre, pastor, ¿cuál es tu versículo clave? Y entonces es bueno que tengamos un versículo clave. Mi papá, pues está terminando ya su carrera. Él ya va para 92, si Dios le concede, en septiembre cumple 92 años, pero ya está muy cansadito, ya pues ya ahorita todavía está terminando un libro de oración que me lo dio para revisar y todo eso. Espero poderlo cumplir a buen tiempo. Pero él tiene si yo no mal recuerdo, su versículo clave es el 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, pues Dios se lo está concediendo, está terminando su carrera de esta manera. Yo tengo uno, yo a nivel personal, yo tengo mi versículo. No sé, a ver si ahorita voy a abrir el micrófono, a ver si alguien quiere compartir su versículo favorito. El mío está en Timoteo, que también conocido por ustedes, 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 7, pues yo creo que para muchos es parte de su eslogan. El mío es, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, quizás me gusta porque a mí me gusta el deporte. Bueno, no todos, me gusta el alpinismo y me gusta correr solo, es parte de mi personalidad. Entonces, es parte de lo que a mí me gusta. Entonces me identifico con esta parte y la parte de los soldados no, porque es parte de la mentalidad que tenía también aquí Pablo. Pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hace muchos años yo prediqué estábamos estudiando 2 Timoteo, los miércoles en la noche, en la iglesia, y una vez que estaba predicando, estaba un hermano que se llama Mario García, iba con su esposa, y me acuerdo clarito, era un miércoles en la noche, prediqué sobre este pasaje, estábamos concluyendo el estudio de 2 Timoteo, y entonces terminamos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y al día siguiente yo estaba en la oficina de la iglesia, como a las 2 de la tarde, me habla una hermana de la iglesia, me dice, hermano, ¿está en la iglesia? Sí, y la casa donde él vivía estaba muy cerca. Yo vivo acá en la colonia Jusco, él vivía en Santo Domingo, cerca de CEU, y entonces me dice, hermano, ¿está ahí en la oficina? Sí, dice, ¿qué cree? Don Mario está tirado afuera de su casa. ¡Wow! Lo mataron. Y entonces fui, efectivamente, en donde trabajaba, sacó dinero del banco, llevaba, no sé, la nómina, algo llevaba, fue a su casa para luego de ahí ir y hacer los pagos en la oficina, pero lo venían, ya lo habían ubicado desde el banco, y afuera de su casa, damos el portafolio, no quiso darlo, ¡pum!, lo matan. Un día antes, hermanos, había predicado sobre esto, a mí me quedó súper grabado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estamos en el año 2021, más de un año y medio de pandemia, y tú estás aquí. Hay una canción que me gusta también de Laura Pausini, y creo que cuando habla esa parte, habla de su mamá. Dice, diciembre llegó, tú no estás aquí. Y esas frasecitas a mí me gustan mucho de esa canción. Muchos no están aquí, muchos compañeros no están aquí. Más de 400 pastores han entregado la vida por el COVID en México. En Argentina ya también un número similar. Ahí vamos al par, porque a ellos les llegó, por el cambio de clima y todo eso, les tocó hace unos meses la mayor crisis. Hay un hermano que se llama Bernabé Bautista, él escribió un libro y me lo regaló con mensajes bíblicos que preparó. Y fue de los primeros que se fueron con la pandemia. Seguramente tú tienes un amigo, un conocido, pastor, colega, que ya no está aquí. Ya no está aquí. Pero nosotros sí estamos aquí. Y estamos aquí porque no hemos cruzado la línea. No hemos acabado. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita llegar con la mente en alto. Hermanos, termino. No sé si me colgué ya más del tiempo, pero ya estoy terminando. Quiero solamente recordarles que hay que hacer un balance entre evangelismo y discipulado. Y hay que aprovechar lo que Dios nos da a nuestro alcance.
Gracias a Dios por toda la tecnología. Yo me preguntan a mí algunas veces, ¿cómo vas a funcionar? ¿Ya abriste tu iglesia? Estamos preocupados por abrir iglesias. Hermanos, error. Estamos preocupados por abrir iglesias. Error. Porque ¿no te acuerdas la frasecita que se puso de moda al principio de la pandemia? Que decían, la nueva normalidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad es que la iglesia tiene que trabajar permanentemente ahora en dos vías. O sea, ya somos una iglesia híbrida. Ya no tenemos que tener la mente de regresar a lo presencial. Ya no tenemos que regresar a o hacer solamente electrónicos. Tenemos que ya mentalmente tenemos que ir en ambas direcciones. Todo tu material, todos tus cursos, todas tus predicaciones tienen que ir ya paralelamente, de manera virtual y de manera física. Yo trabajo en el Ministerio del Día de Evangelismo Global. Desde el año pasado, gracias a Dios, nos pusimos las pilas y todo se hizo virtual. Y Dios nos dio nos ha dado más alcance que de la manera virtual. Y apenas estamos regresando poco a poco a lo presencial, pero ya, tú ya debes tener en la mente, las mega iglesias nos llevaban la delantera y así estaban preparadas porque ya transmitían cada semana en su Face, en sus canales, de televisión, programas de radio. Las mega iglesias, pues para ellos ya era continuar haciendo. Para nosotros que tenemos iglesias de 100, 150 miembros o un poquito más, un poquito menos, fue algo que nos empujó a hacer algo novedoso. A ver si me puedo dar a entender. Algunos pensamos, alguien de una vez escuché que dijo, estamos cambiando de lo organizacional a lo orgánico. Ya ven que está de moda todo lo vegano y que los vegetales. Bueno, también espiritualmente tenemos que empezar a utilizar estos nuevos términos. Estamos pasando de lo organizacional a lo orgánico. Pastores, nuestra autoridad es la misma, pero la manera de verla es diferente. O sea, los miembros de la iglesia, antes teníamos una influencia mayor, más fácil de detectar por nuestra presencia. Algunos que venimos de denominaciones tradicionales, pues la famosa corbatita, ¿no? O sea, si no predicas, si no tienes corbata y cosas así. Bueno, todo eso ya se va perdiendo. La autoridad ya no va a venir por las cosas externas. Tiene que ser algo totalmente orgánico. La influencia, la verdadera influencia de nosotros como personas, como creyentes, se tiene que dar su propio peso, pero por nuestra propia vida. Ya no es por el cargo, ni la posición, ni el título de pastor que tengamos, o apóstol, o como quieran verlo. Estamos pasando de lo organizacional a lo orgánico. Y para eso, pues Dios nos está permitiendo utilizar todo tipo de plataforma. Y termino con un último, pues, ya me estoy empezando a sentir viejo, consejo. No soy quien para darles consejos, pero les voy a dar un consejo que mi papá dio creo que fue en el 83, en el 80 por ahí, que vino Billy Graham en la Arena México. Si alguien recuerda el año exacto, por favor me lo dice. Y a mi papá le tocó ser el director de la escuela de evangelismo. Cada vez que el doctor Billy Graham iba a un país, hacían como congreso de pastores, paralelo o un poco antes de la campaña. Entonces a mi papá le tocó ser el director de esta escuela de evangelismo. Y en una de las conferencias, una que dio mi papá, dio un consejo muy sencillo, muy, muy sencillo, pero de mucho valor. Y se los voy a compartir a ustedes. Para mí son de esas pepitas de oro que a veces uno dice, oye, ¿para qué te invitó el youth? Pues si se quedan con esto, ya me doy por satisfecho. Hay tantas cosas buenas en el mercado. Estoy hablando en el ambiente cristiano, en la iglesia. Hay tantas cosas buenas. El hermano citó al principio varios ejemplos. Está esto, está esto, está esto. Como pastores, a veces nos falta visión. Tú vas a un congreso y te regalan, ahora que se pusieron de moda las expolibrerías, esas de que todo el mundo iba a vender libros y cosas, cursos y todo eso, y te llevabas una bolsa de pura publicidad. Folletos que para el seminario, que para los libros, que para las Biblias, que las que no sé qué, y entonces, a veces como pastores nos falta visión. Tomamos esto no me sirve, lo tiramos, o tú lo metes y ya en tu casa llegas y lo tiras.
Y mi papá dio un consejo en esa escuela de evangelismo y que yo vi que lo puso en práctica en la iglesia. Hay tantas buenas opciones que no todas son para ti, pastor, sino para tus miembros. Se organiza un curso de consejería, mandas a la hermana que le encanta hablar con la gente o que la gente la busca para algún consejo. Hermana, mire este curso. Que hay evangelismo para niños, maestras de APEN, que maestras para niños, para materiales, evangelios, folletos. Hay tantas cosas. Y solamente les pongo un ejemplo, por ejemplo. Estos de Colombia, ¿qué es CCI? Algo así, Centro Cristiano de Literatura. Me habla la hermana hace unos meses, me dice, hermano, tengo 30 Biblias que necesito colocar de esta nueva versión que a mí me fascina, nueva versión viviente, y es la Biblia de estudio. Yo esta ya la tenía, pero en la versión 60. Las mismas notas, pero en la versión 60. Le dije, oye, no existe. De casualidad no existe la nueva versión viviente con estas notas. Dice, pues sí, son las que queremos promover. Organizamos un curso. A ti te llega esta noticia, por ejemplo, hermanos, va a haber un seminario. Se los digo porque ya pasó, no estoy vendiendo nada. Ya pasó, es un ejemplo. Te llega la notificación, hay un curso de esto. Y tú dices, yo ya tengo Biblias de estudio, yo ya, ¿para qué quiero más? Pero tienes un hermano que le gusta estudiar en tu congregación. Pásale la información. Hermano, va a haber capacita a tu iglesia. Tenemos N cantidad de oportunidades de todo tipo. La asociación Billy Graham está llegando para su congreso en febrero, pues ellos vienen con recursos. Entonces, te regalan esto para cada miembro de tu iglesia, para que aprendan a discipular, para que aprendan a evangelizar. Nosotros, como Día de Evangelismo Global, tenemos en septiembre tenemos el Día Nacional. Y todo es virtual. Si tú no quieres invertir un solo centavo, lo puedes hacer todo virtual. Se les va a estar dando el folleto, separador, vamos a utilizar este separador. También va a estar en forma presencial, material, pero todo lo puedes hacer de manera virtual. Entonces, tú como pastor te llegan pósters, ¿cuántos pósters te han dado que nunca han estado colocados en la entrada de la iglesia? Nos falta visión. Ya no tenemos que inventar cursos, ya están. Ya no tenemos que hacer materiales, ya están. Hay, hermano, N cantidad de todo. Lo único que tienes que hacer es desplazarlo para los intereses de los miembros de tu iglesia y para irlos capacitando. Eso me quedó a mí muy grabado, porque a mí todavía de repente me pasa, hermano, ¿puedes colocar esto en tu iglesia? Sí, y a veces ya se me pasa, no lo coloco, y me acuerdo de este consejo de mi papá. O sea, quizás no toda la información que tú vas a un congreso de pastores, no todo es para ti, mucho es para los miembros de nuestras iglesias. Bueno, pues aquí lo dejamos, hermano. Muy bien, Daniel. Gracias a Dios. Yo sabía que eres un pastor, hermano, y precisamente decirte media hora es porque yo sabía que te ibas a echar los 45, 50 minutos. Si te digo los 50, te echas 1 hora y media. Oye, nada más recalcar, 4 de septiembre, Día Nacional de Evangelismo, ¿ok? Y vamos a estar compartiendo en el grupo de Red Comunión la información para que te contactemos y tengamos el entrenamiento virtual que ustedes nos proporcionan. Y como ya te había comentado, sí vamos a mandar a hacer algunos miles de los separadores, ¿no? Personalizados. Recuerdo que me dijiste que eran de 2000 en 2000. Ya estamos platicando. Yo creo que a más tardar mañana te podemos decir cuántos hacemos, pero tan solo para nuestra congregación mínimo son 2000 con los nombres de aquí, o tal vez 4000, 2000 con el nombre de Red y 2000 con el de la Iglesia Comunión con Cristo, y platico con los demás. Pero si tienes más información, yo la recibo en otros grupos, ¿no? Pues mándanosla, hermano, y vamos a estar ahí. Yo estoy animándonos a aprovechar estas oportunidades evangelísticas contigo en septiembre, con Arby en octubre, con Samaritan Purse en enero y con la Asociación Billy Graham en febrero, ¿ok? Sí. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de haber escuchado a Daniel. Yo creo que una plática muy auténtica, eso de que
No había yo escuchado a nadie que nos dijera, yo oía a Amanda Miguel y casi me cortaba las venas con ella, pero yo creo que muchos pasaron o pasamos por esas épocas cantando canciones, pues que no eran cristianas, por alguna razón emocional, sentimental. Pues qué gusto, y también por aquí, bueno, yo nomás les diría, abran sus micros, saludémonos, vamos a darle gracias a Dios. Daniel, muchas gracias. Para mí es una bendición escucharte en cada ocasión, pero sobre todo, como decía yo al principio, pues ser animado, ser motivado, ser entrenado, ser empujado y a veces jalado, ¿no? Arrastrado para seguir sirviendo al Señor, y tú sabes que eres uno de esos amigos a los que les escuchamos y les seguimos, ¿ok? Amigos, abran sus micros, saludémonos unos a otros y que el Señor nos bendiga. Pastor, quisiera mencionar algo. Sí, Pastor Noé, adelante. Le doy gracias al Señor por la vida del Pastor Daniel. Yo creo que nos dio un gran tesoro, parte de la historia del Evangelio de la Ciudad de México, que yo desconocía muchas cosas y que en verdad fue un bagaje de enseñanzas tremendas y fue de gran bendición para nuestra vida, y que Dios lo siga bendiciendo. Es un gusto haberlo conocido y ser parte de esta bendición que usted nos canaliza, Pastor Eliu, y de echarle ganas en todos los proyectos en los que estamos involucrados, y que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y la otra también preguntita, ahora de lo de la reunión presencial que pudiéramos tener aquí en llamada final, que ya la mencionó, Pastor. Sí me gustaría que los que estén dispuestos a venir, que pudieran confirmarme su asistencia por parte de usted para considerar la comida, el pan, todo eso, Pastor. Sí, que no les falte nada. Claro que sí, querido amigo, claro que sí. Lo vamos a seguir comentando y vamos a levantar una lista por ahí de los que primeramente Dios estemos por allá desayunando y conviviendo. Y bueno, pues a todos, muchísimas gracias, muchachos. Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto.